No sé si es mi audio, pero no se escucha bien. No se escucha. No, no, yo tampoco escucho, la verdad. Casa Taller, ¿me escuchan bien? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Bueno, como decía, quiero darle la más cordial bienvenida a otra actividad de este componente Casa Taller, donde aquí lo que intentamos hacer como Instituto Nacional de la Juventud es entregarle herramientas o potenciar algunas herramientas que ya tenga la juventud para también poder acercarse a temas que son laborales, vocacionales, ¿ya? Así que en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y vamos a aprender sobre el reciclaje de textil y elaboración de parches. Tenemos 37 personas inscritas en esta actividad, así que esperamos que se vayan uniendo a medida que va pasando a medida que pasan los minutos. Y nuestra expositora en este día de hoy es Fernanda Guarda, que ella es ingeniero comercial y ella es una emprendedora, ¿cierto?, que vive en Coyhaique de Harapos, Chile, es su emprendimiento. Así que muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación a ser parte de las personas que le entregan habilidades a los jóvenes. Así que te doy la más cordial bienvenida, agradecimientos por estar con nosotros en el Instituto Nacional de la Juventud, y no le quito más tiempo para que puedan ya iniciar este taller, considerando que ya son las 5 de la tarde con 9 minutos. Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Silvia. Gracias por la invitación. Feliz yo de acompañarlo en esta tarde creativa. Espero que todos lo vamos a pasar súper bien. Bueno, yo siempre la paso bien haciendo manualidades, así que los invito a entregarse a la expresión y a la creatividad, ¿ya? Para partir, bueno, explicar un poquito lo que es Harapo. Harapo es cuando me preguntan qué hace Harapo, Harapo hace de todo lo que implique expresión artística. Así que partimos un poco con lo que es bordados, con lo que es costura, que es un poquito más la materialidad más fácil de ir tomando al principio, pero netamente es un espacio para crear. Eso es Harapo. Ahí nos pueden visitar en nuestro Instagram, Harapos Chile, ahí pueden encontrar muchas más de las cositas que trabajamos nosotros. Para partir, pedirles que se ubiquen en un espacio bien cómodo. Vamos a trabajar sentados y vamos a utilizar las manos, parte de nuestro cuerpo súper importante. Así que antes de iniciar este espacio creativo vamos a tomar conciencia del espacio y también conciencia de nuestro cuerpo, que es lo que vamos a usar para, digamos, expresarnos de forma creativa, ¿ya? Les voy a pedir que nos sentemos con la espalda recta, nos ubicamos con un cojincito, una silla, ¿ya? Vamos a sentir los isquiones, que son los huesitos de apoyo. Generalmente, ahora que estamos en este contexto más de teletrabajo, han sido un apoyo bastante más usado que antes, así que tenemos que también darle su tiempo y cuidado, ¿ya? Entonces nos sentamos derecho y vamos a cerrar un poco los ojitos para poder tomar conciencia de este espacio, relajarnos, empezar a tomar como desde un hilo que nos toma la cabeza, ¿ya? Para relajarnos. Acá tenemos nuestra conexión, puede sonar un poquito hippie, pero en realidad es súper fisiológico. El tener un cuerpo sano también ayuda a tener una buena salud, ¿ya? Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar nuestro centro creativo, respirando, relajando, sacando cualquier pensamiento que no esté aquí en el presente, que nos permita liberar la creatividad, relajarnos, y vamos a empezar de a poquito a darle movilidad a nuestro cuello, hacia adelante, hacia atrás, despacio, siempre respirando, conscientes del cuerpo, y empezamos a hacer pequeños círculos, muy despacio, y poniendo atención si vamos sintiendo algún dolor, alguna sensación, siempre poniéndole atención a nuestro cuerpo. ¿Ya? Lo repetimos 2 veces. Y luego continuamos dándole movilidad a los hombros.
parte también de nuestro cuerpo que, sobre todo en este contexto, se ha visto bastante afectada, empiezan los dolores musculares, así que tenemos que darle también ahí mucha atención y cuidado a nuestra espaldita. Imaginemos que nuestra columna es una cuerda que está sosteniendo todo esto, empezamos a dar movilidad, relajamos, imaginamos que va bajando la energía, la respiración, desde nuestra cabeza, pasa a nuestros hombros y llega a nuestra guatita. Nuestro centro donde emocionamos. Nuestra cabeza es todo nuestro espacio creativo, nuestra razón, y bajamos lentamente por esta cuerda que va a ser la columna que nos sostiene, el centro de nuestro cuerpo, la guatita donde pasan todas nuestras emociones, y movilizamos. Movilizamos nuestros apoyos, que van a ser los huesitos de los isquiones, siempre consciente, movimientos muy suaves. La idea es poder partir con el cuerpo activado, aunque no sea un trabajo de alta exigencia física. Tenemos que pensar que cuando estamos en un proceso creativo, tenemos que pasar las ideas de la mente a las manos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar conscientes de nuestro cuerpo, nuestro espacio. Ya, ahora vamos abriendo los ojitos y vamos a activar la parte de nuestro cuerpo que vamos a usar hoy, que son nuestras manos. Lo primero es observar nuestras manos, contemplarlas, ¿cierto? Sentirlas, ¿ya? Partir, vamos activando. Y partimos activando, tiramos las manos desde los dedos. Movemos solamente la punta de los dedos. Idealmente repetir unos 15 segundos. Y después ya la mano más completa. Y por último, nuestras muñecas. Hacia adentro, haciendo un círculo, suavemente, siempre con harto cuidado, y hacia afuera. Por ahí sí. Y ahora ya podemos decir que estamos en conciencia de nuestro cuerpo para empezar a llevar la creatividad al hacer, ¿ya? Me voy a apoyar al principio en una presentación. Si me confirman que todos pueden ver la pantalla. Por ahí Antonino nos va a estar apoyando con las preguntas. Siéntanse con la libertad de hacer cualquier pregunta en cualquier momento, no hay problema. Sí, chicos, yo les voy a andar canalizando el tema de las preguntas con Fernanda si es que no quieren decirlas directamente. Pueden ser a través del chat, así que eso, nada, para su conocimiento. Eso, gracias. Si alguien quiere compartir algo para iniciar, si han tenido ya experiencias en bordado, en alguna iniciativa de reciclaje textil, fabuloso, ¿ya? Para partir entonces, vamos a plantear un objetivo de este espacio, ¿ya? La idea es que podamos conectarnos con otro, y como bien dice ahí, entre conectarnos y desconectarnos de las preocupaciones en un espacio digital de trabajo creativo, a través del hacer. Y en esta ocasión vamos a trabajar estos parches, que en realidad tienen muchísimos usos y están hechos, yo diría, en un 99% de puro material reciclado, salvo los hilos, que igual se pueden reciclar. Ya. Para iniciar igual algunos datitos. ¿Por qué Harapos toma la iniciativa de enfocarse en el reciclaje textil? ¿Ya? Me fui dando cuenta a medida que iba haciendo distintas manualidades relacionadas al textil, especialmente el jeans, que es una tela que me encanta, que había todo un mundo del reciclaje y todo un impacto que estaba teniendo este tipo de industria digamos, en todo lo que tiene que ver el calentamiento global, las distintas formas también que contribuyen a
a los escenarios que hoy nos hemos visto enfrentados en razón de la contaminación, ¿ya? Y ahí conocimos a Elena Salcedo, que ella publicó un libro que se llama Moda para un futuro sostenible, y ella hace un compilado de estudios sobre el impacto de la industria textil en la contaminación, ¿ya? Contaminación ambiental. Y ahí rescaté algunos datos que me parecieron bastante interesantes e impactantes. Por ejemplo, como que el 20% del total de contaminación del agua, la industria textil es responsable de un 20%. O sea, toda la contaminación del agua, un 20% lo genera la industria textil. Así que no es menor. De las emisiones totales de carbono, el 10% corresponden a la industria textil. Del total de residuos sólidos que se generan a nivel mundial, un 5% son únicamente derivados de la industria textil. ¿Ya? Y por último, el tema del agua, que es súper importante. 387.000 millones de litros de agua se utilizan en la producción de la industria textil. Y ustedes saben que esa agua ya no es reutilizable porque la industria textil trabaja con mucho químico. Por lo tanto, son datos a los cuales tenemos que ponerle un poquito de atención. Y no invito a no consumir textil, sino a ser un poco más consciente de cómo estamos consumiendo el textil. Es decir, si no es necesario el exceso, podemos ir reutilizando lo que tenemos en casa, no tirarlo, darle un nuevo uso, repararlo, etc. Hay muchas formas. ¿Ya? Es súper bonito el libro, es cortito. Si tienen la oportunidad de revisarlo, aparece también una guía práctica de cómo disminuir los impactos que tiene esta industria desde lo doméstico. Si consideran que voy muy rápido o algo, me van diciendo. Ahí los chiquillos están atentos para las preguntas. Ya, y para ir partiendo, vamos a revisar que todos tengan sus materiales, hilos para bordar. Hay distintos tipos. Yo trabajo con los clásicos, también trabajo con hilos reciclados. Cuando desarmo alguna prenda, reciclo los hilos también. Y también están estos que son los más conocidos para el bordado con trapillo, que es el hilo para bordar perlé. Así lo pueden encontrar en cordonerías. ¿Ya? También utilizo estos, que es un cordón brillante, delgado para bordar. También lo pueden encontrar en cualquier cordonería. Inclusive en algunas librerías también lo pueden adquirir. Agujas para bordar. No sé si ahí se alcanzan a ver. Siempre manejen varias de estas porque a veces se quiebran. También tengo acá unos hilos que son ya chiches, hilos brillantes para darle los detalles a los parches. Y acá el bastidor. Ya acá yo estoy trabajando un parche solo con trapillo y hilo, con formas irregulares. ¿Ya? Este es el bastidor, que nos va a permitir que la tela no se nos arrugue, nos va a permitir un espacio de trabajo mucho más ordenado también. Y la tela para bordar, pueden utilizar cualquier tela. Idealmente no utilizar telas elásticas, porque no es imposible, pero es un poquito más difícil, ¿ya? Particularmente a mí me encanta el jeans. Me encuentro que sobre todo para parche, una tela súper resistente, fácil de adherir a cualquier pieza. Por acá tengo una mochila de jeans que estoy parcheando ahora. Ahí, si la alcanzan a ver. Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones que tienen los parches que podemos crear. ¿Ya? Generalmente, cuando se nos rompe una prenda, lo que tratamos de hacer es hacerle una reparación que no se note, ¿cierto? Ya. Yo acá opto por todo lo contrario. Ojalá pueda destacar ese hoyito que se le hizo a la mochila. Si una chaqueta se rompió, poder hacerle un bordado bonito, reparar con una tela. En el fondo, ir creando en el momento la misma reparación. De eso trata un poquito la
esta tarde, ¿ya? Acá estamos, hicimos el espacio de conciencia, como les decía, nuestras manos, cuidarlas siempre, estirarlas antes de empezar a trabajar y después. Ya es súper importante, puede parecer algo muy irrelevante, pero aunque no lo crean, es sumamente importante. El trapillo. El trapillo lo pueden comprar o idealmente que lo puedan hacer en casa, ¿ya? Generalmente la tela más adecuada para el trapillo son la de las poleras, ¿ya? Ahí en la imagen tienen como 6 pasos muy simples de cómo poder armar el trapillo, ¿ya? Una cosa súper importante es el sentido en que voy a cortar la tela. Si se dan cuenta, si estiro la tela en ese sentido, es elástica. Pero si la estiro así, no es tan elástica como acá. Entonces, a la hora de cortar la tela, tengo que elegir y cortar en el sentido en que sea mayormente elástica, para que después esta tela se pueda enrollar. Ya el trapillo se utiliza para tejer, y en este caso lo utilizamos nosotros para bordar. ¿Ya? También en el grupo de WhatsApp les voy a compartir un video de cómo hacer el trapillo. Es súper práctico. En YouTube ustedes pueden encontrar todo esto que estamos haciendo en pequeños videos súper bien explicados, ¿ya? Así que ahí les voy a compartir igual ese material. Y partimos. ¿Ya? Les voy a pedir entonces que tomen sus telas, un trocito siempre, vamos a desarmar este. Voy a bajar ahí mi pantalla. Las imágenes que van a ver en la presentación son de referencia para ir comprobando como las cosas claves que queremos evitar en el trabajo, ¿ya? Queremos evitar que después se nos vaya a desarmar el parche o que se nos vaya a salir un trozo del trapillo, ¿ya? O que se nos vaya a arrugar la tela. Entonces corto un trozo de tela, idealmente en esa proporción con el bastidor que voy a utilizar, ¿ya? El tamaño del bastidor va a depender del tamaño del parche que ustedes quieran, ¿ya? Yo generalmente uso este pequeñito porque los parches que hago son casi todos de este tamaño, ¿ya? Se lo vamos a colocar en nuestro bastidor para empezar a trabajar. La parte del círculo que no tiene el perno va por el revés de la tela y el ajuste va por el derecho de la tela. Entonces una vez que ya tengo eso así, tiro levemente, con mucho cuidado para que no se nos corra la tela, y lo ajusto, lo aprieto, para que se quede ahí y no se mueva. ¿Ya? Algo que me pasó cuando recién partí es que estaba emocionada bordando y me di cuenta que estas puntas, una vez se me quedó una cosida acá. Así que recomiendo también moldear, cortar el excedente de tela del bastidor. ¿Ya? No tiren estos trocitos porque los vamos a utilizar. Ya. Entonces una vez que ya tengo mi espacio de trabajo listo, ¿lo pueden ver bien ahí? ¿Me confirman? Sí, Feña, lo vemos bien. Sí, ya, súper. De todas maneras, les recomiendo, si quieren ver mejor la imagen de Feña, darle doble clic en la pantallita de ella y se les va a agrandar su video. O sí, su imagen. Ya, perfecto. Ese detalle se me vio. Ya. Vamos para partir vamos a hacer este tipo de parche, que es como el tipo mandala que le llamo yo, que va con un centro relleno, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Se parte desde el centro trabajando este parche, ¿ya? Voy a elegir un trozo de tela cualquiera,
y lo voy a cortar como un círculo, ¿ya? La idea es que ustedes vayan igual avanzando y si tienen duda o les sucede algo en el proceso, lo vayan compartiendo, ¿ya? Para que así podamos ir entre todos resolviendo. Por acá yo tengo, si pueden ver mis materiales, tengo mis trapillos. Esta es una tela que me gusta mucho porque queda súper bonito al final el parche. ¿Ya? Y por ahí tengo todo a mano. Ya, entonces tengo mi centro. Y acá voy a tomar el hilo clásico para bordado, trae 6 hebras. Depende del tamaño de la aguja que tengan, ustedes pueden usar las 6 hebras completas o lo pueden dividir y separar en la mitad. ¿Ya? En este caso yo voy a trabajar con la mitad de la hebra, que son 3. ¿Ya? Entonces vamos a enhebrar nuestra agujita. Y ahora vamos a ir a si ven la primera imagen de la presentación donde dice costura del centro, van a coser ese círculo tal cual como aparece en la imagen, dejándole un trozo, más o menos un cuarto, sin coser, para que podamos después introducir el relleno de nuestro centro. Les recomiendo siempre tener un enhebrador que facilita mucho el trabajo. Un enhebrador que no tengo acá. Si no, vamos cortando la punta. Por ahí sí. Ya. Para este caso trabajamos una sola hebra del hilo, por lo tanto vamos a dejar uno de nuestros lados más corto que otro y le hacemos nudo en el lado más largo, ¿ya? Para partir. Entonces voy a tomar mi bastidor, ubico mi trozo circular de tela al centro y desde abajo, desde el revés, voy a partir la primera puntada, dejando un borde más o menos así, pensando en que esta tela se nos podría en algún momento deshilachar y se podría salir la costura, ¿ya? Así que consideren siempre eso a la hora de tomar la distancia entre el borde para la puntada, ¿ya? Y ahí vamos cosiendo, donde termina nuestra tela, vamos a pasar la aguja hacia abajo, ¿ya? Y nos va a quedar como la imagen. En la imagen las puntadas se ven un poquito más fuera del borde, pero les recomiendo que traten de hacerlo justo en el borde, ¿ya? Y ahí lo vamos avanzando. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Pregunta Jessica, ¿de cuántas hebras el hilo? Ya, va a depender de la aguja que tenga. Idealmente, en esta etapa, trabajarla no es tan relevante que sea un hilo tan grueso. Pero si tienes, por ejemplo, yo esta aguja es súper delgada, entonces yo lo tuve que separar de las 6 hebras que tiene, lo dividí en 2. Entonces estoy trabajando de 3 hebras el hilo. A diferencia del hilo perlé, que este es un hilo que viene con doble hebra, pero viene trenzado. Este no lo podemos separar, ¿ya? Así que acá obligatoriamente tenemos que usar una aguja más grande. Por ahí sí. O sea, ahí vamos bordeando todo el trozo de tela del centro.
Generalmente esta parte de la costura después la vamos a cubrir con la primera vuelta del trapillo, ¿ya? Así que tampoco es tan relevante que el hilo que elijan sea como un color que contraste o algo así, ¿ya? Tengan mucho cuidado cuando vayan haciendo las puntadas, en algún momento les va a quedar el hilo acá con las dos hebras adentro, ¿ya? Entonces tienen que tirarlo porque solamente tienen que ir usando uno de los hilos para que el otro nos quede siempre libre. Entonces le vamos tirando un poquito más, la vamos acortando, ¿ya? Para que no nos quede doble. Ya en la parte más adelante, cuando empecemos a abrazar el trapillo acá en el parche, ahí vamos a trabajar el hilo doble para que resalte más el color del hilo. También he visto que hay personas que hacen este tipo de bordados con tela, con lanas. Igual se puede hacer. Acá no hay un tipo de hilo específico ni nada. Lo ideal siempre es que sea reciclado. Ahí sí. Sigamos avanzando. Recordar que no tenemos que pasarnos de largo ni coser hasta el final. Vayan cuidando también la distancia entre cada una de las puntadas, porque después esto va a ir con un relleno. Por lo tanto, si yo estoy haciendo, por ejemplo, como esa última, muy separadas las puntadas, puede estar la posibilidad de que por ahí se salga el relleno. ¿Ya? Así que Fernanda, traten de... nos están preguntando Dígame, cómo calcular el largo de la hebra. el largo de la hebra, ya. Diría mi mamá, ni muy corto ni muy largo, pero no es una referencia, así que pensando siempre en la distancia que tiene un círculo así, 25 centímetros por 2, cosa que lo pueda yo doblar. ¿Ya? Ahora, una forma más personal de medirlo es que hagan el ejercicio de cuando ustedes estiran, hasta cuánto es cómodo. Porque si es una hebra muy larga, lo más probable es que se nos enrede el hilo. ¿Ya? Así que 25 centímetros por 2 es lo que yo recomendaría. Aproximadamente. Por ahí sí. Entonces ya cuando vamos llegando a los 3/4 de nuestro círculo, tenemos que dejar nuestra aguja. Creo que una más. Ya. Aproximadamente eso, ahí ya tengo el espacio suficiente para agregar el relleno. Entonces, por ejemplo, podemos usar de relleno restos de hilos, es una opción. Los vamos amuñando y los podemos ir introduciendo acá abajo. Sí, yo me apoyo siempre de una tijera para irlo acomodando con mucho cuidado, sin hacer mucha presión para que no ceda nuestra tela de las costuras, no se nos vaya deshilachando. La cantidad de relleno, se van a dar cuenta ustedes solitos, solitas, cuándo es suficiente. La idea es que no le exijamos mucha presión a la costura del borde, ¿ya? Entonces el trozo de las esquinas que le cortamos a la tela de base, lo podemos reducir un poquito más. Y lo vamos agregando como relleno. Nos apoyamos de una tijerita para no presionar la costura. Y así lo aprovechamos también de ir acomodando. No sé si ahí se logra ver bien. Por ahí sí.
Por ahí, sí. Y en mi caso ya creo que por ahí es suficiente, porque ya estoy sintiendo un poquito más tenso la costura, ¿ya? Y recuerden también dejar un poquito más holgado en este lado que nos falta coser todavía. Otra forma de ir revisando igual es el inverso, que acá si se dan cuenta esto se empieza a inflar un poquito, entonces no nos tiene que quedar tan inflado porque eso implica que tiene mucha presión la costura. ¿Ya? Y cuando ya tengo mi relleno listo, continúo con la misma costura, la misma distancia para irlo cerrando. ¿Ya? Ahí ya tenemos como la segunda imagen donde dice ya centro relleno, nos tiene que quedar algo parecido a eso. Por ahí sí. Y ahí ya lo vamos cerrando. Terminamos con nuestra aguja en la parte del revés. Se debería ver algo así, ¿ya? Tal igual como aparece en la imagen. Y al revés, para cerrar, vamos a ir trabajando, vamos a ir enredando los hilos para cortarlos, sin hacerle nudos, ¿ya? Entonces lo vamos a pasar por una de las puntadas anteriores. Ahí sí. Y cortamos el excedente. Y atrás nos va a ir quedando algo así el bordado por el revés, y ese sería nuestro derecho. ¿Ya? Estamos con la primera parte entonces. Esta imagen que ven acá, la número 3, donde dice centro cerrado, es como que estuviera visto de lado el bordado, ¿ya? Va a tomar relevancia esa imagen en los siguientes pasos, ¿ya? Estamos entonces, elegimos el trapillo que le vamos a colocar. Yo voy a elegir este rojo. Siempre lo vamos estirando un poco más para que se enrosque, ¿ya? Y para medir cuánto voy a necesitar, de forma muy simple, lo mido así. Siempre que nos quede un poquito más, para irlo trabajando. Y ahí tendría el trozo de trapillo que voy a usar para la primera vuelta. Ya. ¿Qué es importante? Antes de empezar a bordar el trapillo, si se dan cuenta, ahí se puede ver. Vamos a avanzar más abajo. Ahí sí. El trapillo se enrosca generalmente desde las dos orillas hacia el centro, ¿ya? Así es como generalmente se nos va a naturalmente enroscar la tela. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estirarlo, y tal como aparece, empezar a enrollarlo desde uno de los costados, como un brazo de reina. Y así trabajar el trapillo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos tal como viene, enrollado desde los dos extremos, nos va a quedar plano en el centro y nos va a quedar con relieve en las dos orillas, que igual queda bonito, pero no destacan los hilos que vamos a colocar, ¿ya? Y en este caso lo que estamos buscando es que se vea como un cordón que está bordado, ¿ya? Entonces una vez que tengo el trapillo enroscado solo desde uno de los costados, tomo nuevamente mi aguja, acá puedo cambiar el color del hilo si quiero, le hago nudo al extremo más largo, o también si lo quieren trabajar doble, pueden unir los dos extremos y anudarlo. Yo lo voy a trabajar con una sola hebra. Hacemos nudo. Y se dan cuenta, me queda una hebra larga y otra corta. Y voy a pasar la aguja siempre desde el revés hacia el derecho, tal como aparece en la imagen número 1. La vamos a pasar primero solita. Desde donde fui haciendo mis puntadas,
¿Para qué? Imaginen que tiene que quedar este trapillo cubriendo esa costura a la hora de irlo bordando. O sea, esa costura, en este caso el hilo verde, no se va a ver, ¿ya? Como aparece acá. Por ejemplo, en este parche no se ve la costura del centro, porque yo la cubrí con el trapillo rojo, ¿ya? Así que pasamos la aguja y vamos a tomar el extremo que enroscamos del trapillo y unos entre 5 a 3 milímetros del borde. Paso la aguja hacia arriba, como aparece en la imagen número 1. Y ahí voy a ubicar el trapillo, el primer extremo. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer la partida de las costuras, haciendo una puntada hacia el revés, desde el extremo del trapillo hacia atrás. Y ahí, no se, si se dan cuenta, no se nota el inicio. ¿Ya? Es una pequeña puntada. Luego voy a subir, ahí en la segunda imagen, dice puntadas de las orillas. ¿Ya? Pasa que el trapillo, acá en el inicio, me va a quedar con estos bordes, estas puntitas, que en un futuro se pueden deshilachar o van a hacer que el bordado se vea un poco desordenado o que empiece a soltar algunos hilos, así que yo las voy a asegurar. Entonces me voy a la orilla exterior del trapillo, hacia arriba, siempre pegado al trapillo, pero sin tomar el trapillo. ¿Ya? Y voy a bajar, tomar la esquinita y bajar en diagonal. Y ahí estoy asegurando esa esquina. Y hago exactamente lo mismo con la otra esquina del trapillo, del inicio del trapillo. Subo, tomo el extremo y en diagonal hacia abajo. Y ahí tengo un inicio de bordado súper seguro y estético también. ¿Ya? Entonces no sé si queda claro la segunda parte de las puntadas de la orilla y el cómo partir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, queda claro. Hola. Ya, perfecto. Gracias. Ya, súper. Entonces, para continuar, como les decía, no vamos a coser en ningún momento el trapillo, sino que lo vamos a ir como abrazando con el hilo, ¿ya? Entonces voy a, desde el revés hacia el derecho, paso por la orillita del trapillo, y acá voy haciendo puntadas en cada una de las orillas, siguiendo el círculo. Y en este caso voy cubriendo la costura de nuestro centro, ¿ya? La distancia de las puntadas va a depender de ustedes, va a depender del diseño que se les va ocurriendo. Lo entretenido también de este tipo de parche es que a veces uno puede partir con una idea ya definida, voy a colocar tales colores, etcétera, pero también el parche va surgiendo a medida que lo voy trabajando. Así que es súper, súper entretenido. ¿Ya? Y ahí voy avanzando hasta cubrir todo alrededor del centro, para agregar después el siguiente trapillo. Después al final pueden agregar nuevamente hilos si quieren destacar algún otro color o como lo he trabajado con algunos hilos más brillantes para darle un poquito más de color. Por ahí sí. Generalmente cuando trabajamos con este bastidor chiquitito, la idea es no trabajarlo hasta el final del borde. Una, porque vamos a tener por el lado interior
digamos, la madera del bastidor. Y segundo, porque como por ejemplo acá yo tengo un collar, esta técnica no solamente se puede aplicar en parches, sino también, como ven acá, tengo un collar, sacar, que está trabajado solo por un lado y al revés tiene tela. Y el interior es súper firme y está hecho con plástico, con restos de bolsa termolaminados, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tengo que dejarle un borde al parche para poder después generar la costura, ¿ya? Porque si lo corto inmediatamente a continuación del trapillo, por una parte, se me puede deshilachar la tela y se puede separar del trapillo, digamos, del bordado. Y segundo, no voy a tener tela en qué afirmar o en qué para apoyarme en la unión con la parte de atrás, ¿ya? O en el caso de que lo quiera aplicar a algún otro producto, en este caso como la mochila, no voy a tener de dónde coser, ¿ya? También acá les muestro un llavero que está trabajado por los dos lados. Lo bueno de estos parches también es que son lavables y no se van a desarmar. Si ustedes lo echan a la lavadora, no se van a desarmar. Súper. ¿Ya? Debería irnos quedando igual o algo muy parecido a lo que tenemos acá en la imagen 3. ¿Ya? Sería el inicio, tenemos nuestro trapillo, nuestro centro, y nos va a ir quedando, dependiendo de la distancia que cada uno le dé a la puntada, nos va a ir quedando el trapillo abrazado así. ¿Ya? Hasta aquí, dudas, inconvenientes, comentarios. ¿Alguien que haya realizado antes alguna técnica parecida o bordado? ¿O están todos muy concentrados terminando su parche? Yo creo que va por ahí señal. Estamos concentrados haciendo el parche. Sí, me callo mejor. Está bien porque no se hace tan calladito tampoco. No, es que esto relaja mucho. Es muy meditativo. Sí, la verdad. ¿Ya? Bueno, algo así nos va quedando. ¿Ya? Ahí si se dan cuenta ya no se ve la costura de nuestro centro. ¿Ya? Y antes de llegar al final, tenemos más o menos ahí esa distancia, volvemos a medir y lo cortamos justo para que quede frente a frente con nuestro inicio. Entonces cortamos el exceso de trapillo. ¿Ya? Si se nos acaba el hilo en la mitad del trapillo, acuérdense siempre ir pendientes de eso, para que tengan la suficiente cantidad de hilo de poder pasarlo por lo menos en 3 costuras acá, atrás. ¿Ya? Que esto va a darle también durabilidad al parche con el tiempo para que lo podamos ir echando a la lavadora y no tengamos problema de que después se nos va a ir descosiendo con el tiempo, con el uso. ¿Ya? Para cerrar es exactamente lo mismo que cuando partimos. Ya, hago la última puntada acá, aquí lo corté, me quedó más excedente. Entonces, desde abajo, voy a entrar en la mitad del trapillo, en el centro, de unos 3 a 5 milímetros del borde de la punta. Ahí no sé si se alcanza a ver. ¿Ya? Y
inmediatamente entro al borde, que debería coincidir con el borde del inicio de mi trapillo. Ahí sí. Y si se dan cuenta, ahí se generan las mismas esquinas que al inicio. Entonces las voy a trabajar de la misma manera. Voy desde atrás de la tela y de forma diagonal tomo esa esquina y voy hacia atrás. Y ahí me queda esa esquina escondida. Y lo mismo con la otra esquina. Por ahí, nos debería quedar algo así. Ya cerrado. ¿Ya? Como tips extra, para hacer digamos, el relleno en el caso de que quieran hacer no un parche, sino un accesorio. Por ejemplo, yo he hecho collares, he hecho aros, llaveros. Ustedes juntan varias bolsas, bolsas del supermercado, cualquier bolsa plástica les va a servir, idealmente de este plástico más tradicional. Ya no, hay un plástico que es un poco más grueso, ese cuesta un poquito más. Igual sirve, pero tenemos que estar más atentos a la temperatura con la que lo vamos a trabajar. Entonces juntamos varias de esas bolsas así en ruma y colocamos abajo, acá vamos a utilizar una plancha de casa común y corriente. Colocamos en nuestra base un papel mantequilla, nuestra ruma de bolsas, y con la plancha a una temperatura no muy alta, nuevamente colocamos encima papel mantequilla y vamos pasando la plancha sobre esta superficie para que las bolsas se vayan compactando, ¿ya? Si ustedes consideran que queda muy delgado, le pueden ir agregando más bolsas, siempre abajo del papel mantequilla para que no vayan a estropear su plancha. Y ahí les va a ir quedando como una lámina tipo individual, que van a poder ir recortando después para utilizarla como base. ¿Ya? De todas maneras, igual en YouTube hay videos de termolaminado de bolsa, que igual les puedo compartir en el grupo. ¿Ya? Un material súper práctico porque le da firmeza y, como les decía, lo hace totalmente lavable. Ya. ¿Cómo van con la primera? Necesitamos más tiempo. Bueno, acá pueden ver el hilo que trae las 6 hebras. Y yo lo trabajo separándolo por la mitad. Ahí lo vamos separando. Cada retazo de hilo, de tela que va saliendo, siempre vayan guardándolo. Yo manejo unos frascos o bolsitas de papel donde voy echando todos los restos que después me sirven para relleno. Hasta las pelucitas las pueden guardar ahí, entonces no se desperdicia absolutamente nada. Y enhebramos nuestra aguja. De aquí en adelante el trabajo es súper simple. Volvemos a repetir el mismo proceso con los siguientes trapillos, ¿ya? Y ahí podemos ir combinando colores, distintas texturas. El trapillo más clásico es este que es súper elasticado. A veces se hace un poquito complejo irlo trabajando, pero a medida que van cosiéndolo, bordándolo, tienen que ir acomodando el trapillo para que les vaya quedando parejito y con el volumen que le da también un toque a este tipo de bordado. Le da esos relieves que son tan interesantes. Bien.
También el trapillo cuando lo hacemos en casa no siempre nos queda parejo, así que cada vez que partimos tenemos que emparejar nuestro trapillo para que el inicio nos quede bien y no se nos vaya deshilachando con el tiempo. Entonces vamos a medir un aproximado. Después con el tiempo ya van a tener el cálculo y ya van a saber las medidas justas. Entonces siempre partimos. Lo ideal es que traten de ir partiendo siempre en el inicio de la vuelta de trapillo anterior. Porque al final cuando le hagan los detalles pueden ir arreglando alguna hebra que se les quedó o algo así. ¿Ya? Entonces nuestro inicio, nuestra puntada inicial, trabajamos los bordes para que no se nos deshilache. Y ahí podemos partir abrazando el trapillo. Este que es mucho más delgadito, yo recomiendo irlo tirando un poquito para que se vaya acomodando y ahí irlo trabajando. También lo pueden ir haciendo en una distancia cada puntada más juntita para ir jugando también con el diseño. Como ir construyendo un mandala. Por ahí sí. Bueno, Disculpa, diga. las puntadas siempre tienen que ser equidistantes. Me refiero a que podrían ser formas de B o otro, o para que se mantenga el trapillo en su lugar, lo aconsejable es que sean una puntada de otra equidistante. No hay un formato definido, pero mira, por ejemplo acá tienes una puntada en la orilla que es como un zigzag. Lo importante es que siempre vaya por el borde del trapillo y no por dentro del trapillo, ¿ya? Para que si el trapillo mantenga su estructura y también no se nos mueva de, por ejemplo acá si yo trato de tirarlo, no se va a salir del lugar, porque ya quedó bien adherido a la tela de abajo, está bien abrazado, ¿ya? Si consideras, por ejemplo, que en la primera vuelta o en alguno de los trapillos hiciste una separación, mucha separación entre cada puntada, después al final, antes de hacer los detalles de brillo, puedes volver a pasarle hilo, ¿ya? Puedes ir también tirando el trapillo a ver si es que quedó muy suelto y lo puedes ir afirmando, ¿ya? No hay una medida exacta. Ahora por temas de diseño, por ejemplo, yo siempre voy haciendo, si en una vuelta, por ejemplo acá como el morado, le di esa distancia, trato de que la distancia sea igual en toda la vuelta, por un tema de diseño. Pero eso va a depender del gusto de cada uno. Lo importante es que vayamos probando la firmeza del trapillo en nuestra tela base, que en este caso sería el jeans. Por ahí sí. No sé si alguien nos quiere mostrar su trabajo, cómo va. Quizás sale alguna nueva técnica de acá del taller. Jessica. A ver, no sé si se verá bien, pero voy recién empezando en la otra vuelta. Lo que pasa es que yo hice trapillo, pero parece que los corté muy delgaditos, entonces no creo que cumplan mucho la función, pero ya por lo menos tenés la idea. Porque por lo que veo que tienes tú igual es más grueso. Ya, más o menos como de qué ancho cortaste la tela para hacer el trapillo. Yo creo que menos de 1 centímetro. Es
que fue así como para hacer algo rápido, porque no tenía aquí en la casa, y como no lo sabía hacer tampoco, Ya. fue lo que encontré en algo que puede cortar igual. Claro. Ya, mira acá, este que tengo acá, está cortado aproximadamente de 1,5 centímetros, casi 2. Ah, claro, porque como se encoge después, se enrolla, ahí Exacto. disminuye. Exacto. Ya. Para la otra ya sé. Bueno, en la presentación que les envié, que es la misma que estamos revisando, ahí hay una serie de pasos que nos sirven para hacer el trapillo también, para que lo tengan ahí en consideración. Ya. Por ahí ya va quedando mi segunda vuelta, donde le hice las puntadas un poquito más juntas, porque este trapillo es un poquito más delgado, entonces quiero que quede más firme en la tela. Fernanda, disculpa, no sé si te preguntaron de Diga. cuánto es la medida de su bastidor, y también hay otra pregunta que dice que si podría volver a explicar la puntada inicial. Ya. Este bastidor es de 8 centímetros. Es el más pequeñito que yo he encontrado en el mercado. ¿Ya? Y lo compro porque es más práctico para hacer cositas como collares, llaveros. ¿Ya? Y vamos a explicar entonces la puntada inicial. Vamos a subir un poquito. Voy a cambiar al otro textil. Vamos a partir acá mismo con el siguiente color. Mejor para no salirnos del jeans. La vuelta siguiente la voy a hacer con este amarillo, un color mostaza que lo encuentro precioso. Corto el trozo. Voy a explicar la puntada inicial desde que enroscamos el trapillo. ¿Ya? Entonces lo abrimos un poquito al inicio y lo vamos a enroscar desde una de las orillas. ¿Ya? Para que nos quede igual que la imagen y no enroscado desde ambas orillas. ¿Ya? Tengo acá otra aguja enhebrada con otro color de hilo, dejando una hebra más larga que la otra. Acá se me anudó el hilo, sí. Bueno, como es, cuando cortamos el hilo demasiado largo, se nos tiende a enredar más, así que por eso el tamaño del hilo, como les decía, 25 centímetros por 2, yo creo que es sano. Ya. Tengo entonces lista el inicio de mi trapillo. Para partir, siempre la puntada va desde el revés hacia el derecho. Ahí se alcanza a ver. Sacamos la aguja y tenemos nuestro hilo. Y voy a tomar el trapillo, ahí se alcanza a ver. Sí. Justo en la mitad y aproximadamente unos 3 a 5 milímetros del borde, más o menos, ahí, al centro. Que es más o menos lo que muestro en la imagen 1, pero está visto desde el lado. ¿Ya? Entonces una vez que tengo eso, llevo el trapillo a la base. ¿Ya? Entonces nos va a quedar así. Y una vez que eso está ok, vuelvo al revés, inmediatamente donde termina mi trapillo.
va a quedar como una rayita de inicio. Entonces vuelvo hacia atrás. Y ahí no se va a notar mucho la costura, ¿cierto? Va a quedar así. Si se dan cuenta, ahí nos quedan esas dos puntas, que son las que hay que trabajar en forma diagonal para que después no se deshilachen. ¿Ya? Entonces voy a subir en uno de los bordes primero, cualquiera. Voy del revés al derecho. Y tomo esa esquina. La voy a tomar y bajo en forma diagonal. Justo se hizo un pequeño nudito ahí. Eso me cuesta tirar. Y ahí tendríamos ya la esquina un poco más controlada. Y hago lo mismo del otro borde. Tomo la esquina y en forma diagonal bajo. Y así debería quedar mi inicio. El trapillo siempre se les va a ir desenrollando, así que tienen que ir cada cierta distancia, irlo armando nuevamente. Ahí. Entonces ahí quedaría el inicio. ¿Ya? No sé si ahí se entiende. O repasamos. ¿Sí? Por ahí. Si me confirman ahí por el chat si estamos ok. Catarina Caro dice que está súper claro. Gracias. Ya, perfecto. Maravilloso. Ya. Bueno, ahí hay unas fotos de otros parches que hemos hecho. Generalmente todas las personas que participan en nuestros talleres, nosotros las vamos incorporando a un grupo que tenemos, donde vamos compartiendo ideas, a veces nos juntamos a hacer tertulias digitales en las tardes, a abordar, así que si alguien quiere integrarse, nosotros encantadas. Así que ahí me avisan nomás por mensaje y nosotros los agregamos. ¿Ya? Ese era un aviso extra. Hay que ir formando comunidad porque siempre es rico ir compartiendo ideas que van surgiendo en torno a estas actividades, que son también tan relajantes y necesarias en estos contextos. Ya, no sé si hay más dudas, chiquillas, chiquillos, respecto a los puntos, a cómo irlos aplicando. Porque voy a pasar un poquito a cómo tenemos que ya sacar el parche del bastidor y cómo lo podemos ir adhiriendo a alguna superficie. ¿Ya? Voy a trabajar con este, que ya lo tenía preparado. Por el revés, miren, va a quedar algo así. Si se dan cuenta es bien desordenado, pero todas las costuras están ya pasadas en puntadas anteriores, así que no se va a salir ningún hilo. Para terminarlo, le voy a cortar el excedente, igual tampoco lo voy a cortar nunca a ras, para que siempre le deje un margen ahí de flexibilidad a los hilos. Por ahí. Entonces tengo que cortar el exceso de tela. Ahora también, si ustedes quieren conservar la tela como decoración para parche, eso depende también de cada uno y del proyecto en el cual lo vayan a trabajar. En este caso, yo lo voy a cortar de esta manera, que es la manera en que lo uso también para hacer los llaveros o los collares. ¿Ya? Le dejo aproximadamente 1 centímetro de borde o un poquitito más, como mínimo 1 centímetro. ¿Ya? Y lo voy a cortar
siguiendo el mismo círculo que les va a quedar medio marcado del bastidor. Importante una buena tijera, chiquillos. Ahora, con todo esto entiendo a mi mamá cuando me prohibía usarle su tijera de tela para cortar otra cosa, porque si usamos la tijera de tela para otra cosa, ya no vuelve a cortar bien las telas. Así que cuiden sus tijeras. Y ahí tendríamos ya más o menos nuestro parche en bruto para poder llevarlo a alguna superficie. ¿Ya? En este caso yo estoy trabajando acá en una mochila que tengo. Estaba haciendo los detalles ya finales del brillo. Está cosido súper simple, ¿eh? Esta es la puntada básica. Hay otra forma de coserlo que es la puntada invisible, pero es la que se utiliza un poco para pegar los llaveros. Hoy no la vamos a alcanzar a revisar porque no tengo el material del centro disponible para poder agregar. Pero se los voy a compartir también en el grupo, así que no hay problema. Entonces vamos a buscar dónde vamos a adherir este parche. Se lo tengo ahí en el centro y esto lo vamos a colocar por acá en un costado. ¿Ya? A veces me han preguntado por qué no borda directamente la superficie. Una, porque imagínense haciendo este bordado en esta tremenda mochila, igual es un poco más incómodo. En cambio, después yo llego y coloco este parche y listo. Es mucho más, nos facilita bastante el trabajo. ¿Ya? Entonces, dos formas de coser nuestro parche. Vamos a tomar este hilo para coser nuestro parchecito. Entonces también la cantidad de hilo precisa como para que no se nos enrede. Lo voy a utilizar también de media hebra. Le hago el nudo en el extremo más largo. Y al igual que en el bastidor, siempre inicio desde el revés. ¿Ya? En este caso voy a coser, como el jeans se ve bonito desflecado, lo voy a coser un poquito más adentro del borde, para que después con el uso vaya generando estos flecos bonitos. Entonces parto desde el revés y voy a hacer pequeñas puntadas igual como el inicio de nuestro centro. ¿Ya? No muy distanciadas entre sí, para que afirme bien el parche, nuestro parche con la superficie, ¿ya? Igual, de todas maneras, pueden después volver a darle otra vuelta. Entonces ahí lo vamos cosiendo. Esa es una forma, en este caso, como les decía, para aprovechar el borde del jeans, que después se puede deflecar y le puede dar otro toque. Pero también, si no queremos que se vea, se ve bien ahí porque llegó mucho sol. Por ahí sí. Si no queremos que se vea el borde de la tela, lo que puedo ir haciendo es, a medida que voy cosiendo, voy dejándole un borde hacia adentro. ¿Ya? Y ahí lo voy cosiendo. Puede ser con la misma puntada. Vamos a hacer unos puntitos para que se note la diferencia. Entonces ahí ya nos queda un borde así. ¿Ya? La primera parte, el borde aprovechamos acá para que se haga fleco. O también lo podemos coser así. ¿Ya? Yo lo voy a desarmar para continuar cosiéndolo sin que me quede fleco. ¿Y a quién tiene alguna vuelta de trapillo terminada que nos pueda compartir?
Ahí está el mío, mira, no sé si se alcanza a ver. Voy a esconder detrás. Un poquito más arriba. Ahí. Se ve como un reflejo de luz de la ventana, parece. Mira, es que ahí. Perfecto. Súper. Maravilloso. Se me quedó Ese va muy a ser- delgado porque te decía yo que el tapillo que hice fue muy delgadito, entonces si hubiese sido más grueso se hubiese apreciado mejor. Pero ya por lo menos sé la idea. Claro, le tienes que hacer más vueltas nomás. Pero igual Claro. más delgadito. Qué bueno. Está súper. Súper, súper. Ahí después nos envían fotitos al grupo para tenerlas de recuerdo. Ya. No sé si tienen dudas sobre cómo adherir el parche a superficie. Para pegar el parche tú puedes colocar, así como lo estás haciendo tú, o también se puede, no, porque si se corta muy a ras de lo que es el bordado en sí, igual se podría desarmar, ¿o no? Sí, se puede deshilachar el ya. borde. Sí. Ya. La Profe, idea es que quede con ese como centímetro más o menos que no uso de tela más o menos. exacto. Ya. Profe, y ponerle un poco de pegamento así como para que quede súper firme más la costura. Sí, igual se puede hacer, pero pensando en que estamos como tratando de disminuir el impacto medioambiental, los pegamentos generalmente son químicos que no queremos tener en nuestras prendas. ¿Ya? Por eso tratamos de hacer todo con costura. Ahora el pegamento soluciona inmediatamente de hecho te asegura todos estos hilos, te los puede asegurar pegamento. Así que igual se puede usar. Personalmente yo no lo uso por lo que le acabo de explicar, que prefiero tratar de usar solamente costura. Profe, y a lo mejor le podría servir, bueno, hay un invento que se me acaba de ocurrir, lo que ¿Ya? usted dijo de la bolsa, pegarla, ponerla atrás y ponerle la plancha, es decir, poner el papel y la plancha y a lo mejor ahí lo lamina al tiro, ¿no? ¿Por También detrás? nunca lo he intentado. Yo creo que se podría probar. Sí, puede resultar. Igual tendríamos que coser las orillas, porque si bien la bolsa se va a derretir un poco hasta el punto de poder compactarse, nunca se va a derretir tanto como para poder adherirse Al 100%. súper bien a estos bordes, 100% a los bordes. Sí, así que igual vamos a tener que coser. Pero no se me había ocurrido esa idea, lo voy a probar. Y de ahí nos cuenta. Ya, ahí les comparto qué resulta. Y como decía Jessica, si quieres que el parche te quede como completamente adherido sin borde de tela, tú este centímetro que le cortamos acá lo doblas más digamos, más hacia adentro. Ya. Y vas haciendo la costura mucho más apegada al borde. Claro. Entonces ahí te va a quedar, digamos, solamente parche adherido a la superficie. Claro, ya. Okay. Eso depende de cada proyecto. Y ahí yo creo que van a ir saliendo también, va a salir todo el lado creativo. Vamos a terminar el parchecito acá para explicar el cierre de la costura, que ahora como estamos adhiriendo el parche a la pieza, no va a bastar solo con pasar el resto de hilo por las costuras anteriores, sino que vamos a tener que hacerle un remache, ¿ya? Porque va a quedar una costura visible por el interior, en este caso de la mochila, es una costura que va a quedar visible. Parece que no me va a alcanzar el hilo, pero le colocamos más. También queda súper bonita esta técnica en aros. Se compran los ganchitos, se compran igual, también los venden en cordonería. Y con el bastidor más pequeño pueden ir trabajando diseños de aros. Y también se le da firmeza con esto de la bolsa termolaminada.
para que puedan ir viendo también más ideas con esta técnica. Para quienes tengan Instagram, pueden buscar en Harapos, o también pueden buscar en Mezcolanza Creativa, que es un emprendimiento de Daniela Húmeres, una amiga. Digamos, ella me enseñó la técnica, y ella tiene unos trabajos preciosos. Así que pueden ahí ir viendo en otras aplicaciones de este tipo de bordado. Profe, en Harapos Sí. hay como 1000 harapos. Harapos Chile. Sí. Sí. Acá al final les voy a compartir el Instagram. No sé si ahí alcanzan a ver todavía lo que tengo compartido en mi pantalla. Sí, Y se ve. por el logo igual es más fácil de ubicarlo. Sí, ahí lo encuentran. Y cualquier cosa que tengan, proyectos que hagan futuros, parchecito, y tengan dudas o algo, no hay ni un problema en que consulten. Toda la disposición ahí para resolverlo. Entonces, una vez que ya estamos acá terminando, voy a tener que agregarle más hilo. Me voy hacia la inversa, hacia el revés de la prenda. Acá yo le dejé muy poco hilo, pero igual lo alcanzo a remachar. Traten de dejarle un poco más que yo, para que no les cueste. Y vamos a hacer una puntada muy cortita, muy cerca de donde salimos, de donde salió el hilo. Y antes de que se cierre el circulito que se forma con la puntada, voy a pasar la aguja por dentro. Y ahí lo remacho. Y ahí después lo paso por costuras anteriores, hasta donde pueda pasar la aguja, donde me dé el hilo, y lo saco, y corto el exceso. También les voy a enviar un video del remache, que no es difícil, pero al principio cuesta ver por dónde hay que pasar la aguja. Eso, chiquillos, y ahí nos va quedando nuestro parchecito. Ahí me quedó un poquito arrugado porque traté de optimizar el hilo, pero nada que no se pueda arreglar. Tenemos otro parche acá en la mochila. Una mochila de jeans que va a tener muchos parches. Distintas telas. No sé si tienen dudas, chiquillos, comentarios, sugerencias, ideas. Eso del remache es solamente para evitar el nudo, el hilo, todo lo que se ve por detrás, ¿no es cierto? Porque eso va a quedar a la vista igual dentro de la mochila. Exacto, solamente yo uso el remache para las costuras que van a quedar, en este caso, visibles por el interior de la mochila. Claro. Por ejemplo, esta está cosida primero con un hilo blanco, el mismo color de la tela, y acá atrás tiene un remache. Entonces no vamos a ver nada del revés del parche, que sería demasiada costura como acá. Solamente vamos a tener eso. Ah, ya. Y ahí no tenemos problema y vamos a poder echar la mochila a la lavadora, secadora si queremos, y no se nos va a desarmar. Entonces, eso. Estaríamos por ahí. ¿Quién más nos comparte su trabajo? ¿Resultó bien? ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Entretenida? Ya. Profe, yo no hice nada, Dígame. me dediqué a mirarla. Ya. Pero para la próxima voy a ponerme, es decir, manos a la obra, porque supe de hace poco de las cosas que necesitábamos. Ya. Bueno, son cositas que puede encontrar en casa, así que eso igual hace de este trabajo algo más fácil de implementar. ¿Está en el grupo que crearon los chiquillos para el Sí, taller? de WhatsApp.
Sí. Ya, súper. Entonces ahí si tienes duda o algo, ni un problema. Yo estoy en el grupo igual, así que ahí las vamos resolviendo. Gracias. Ya. Eso, chiquillos, espero que les haya gustado. Si hay dudas, pueden plantearlas. O también, como ya les decía, quedamos conectados a través de este grupo. Toda la disposición ahí a colaborarles. Fernanda, dijiste que el tema para hacer el trapillo era como de 1,5 centímetros más o menos para cortarlo. Sí, yo recomiendo entre 1,5 centímetros y 2, ¿ya? Dependiendo de la tela. Si la tela es más elástica, 2 centímetros, porque tenemos que pensar que se va a enrollar un poquito más. Ya. Sí. Y ahí nos va a quedar trapo. Ya, chiquillos, por ahí también están mi dato, mi correo, mi número, el Instagram, así que cualquier cosa. Fernanda, ¿qué te puedo decir? Fue un gran taller, fue muy interesante y quiero agradecerte tu participación. El tema del video, si es que quieren verlo de nuevo, va a estar en YouTube y se va a subir ahí, nosotros lo vamos a usar por el grupo de WhatsApp y si quieren revivir de nuevo el taller, así para cualquier duda o otra consulta. Así que eso, muchas gracias por la participación a todos y cada uno de los que pudo conectarse hoy. Así que eso, y gracias Fernanda de nuevo. No, a ustedes, muchas gracias. Yeah. Gracias Fernanda. Súper el taller. Entonces, eso, ya chicos, ya Fernanda, nos despedimos, que estén muy bien y cuídense, cualquier consulta, ya saben, pueden hacerlo por el grupo a posterior y nosotros le vamos a enviar el link. Así que eso, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. De nada. Chao, chao.